Amados hermanos, que el Señor una vez más nos bendiga en este precioso día que Él nos ha regalado. Continuamos con nuestra serie de podcast, de nuestra lectura bíblica en un año. Espero estos 13 podcasts que hemos hecho hasta ahora les hayan sido de edificación, como lo han sido para mí. Hoy tendremos el número 14. Lo vamos a considerar bajo el tema del pacto de Dios o la promesa de Dios a su simiente. Un pacto es una promesa a la cual Dios le añade un juramento, en la cual el Señor hace una serie de compromisos para con su pueblo. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 15, cuando Dios promete y hace un pacto con Abraham respecto a su descendencia. Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso es una gran promesa. Y el Señor nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Abraham se había negado a recibir la recompensa del rey de Sodoma. Ya estaba anciano, no tenía a Lot, que era su pariente, pero Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo, yo soy quien te protege. Y Abraham entonces le insiste en que no tenía ningún sentido galardones y recompensas con su edad cuando no tenía herencia, suponiendo que lo heredaría un siervo de su casa, porque no tenía hijos. Pero Dios le responde: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe. Él creyó en la promesa de Dios. Eso es fe. Él creyó, como dice Pablo, que Dios da vida a los muertos, porque la matriz de Sara estaba muerta. Él mismo estaba como muerto, y que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y le dijo: así será tu descendencia como las estrellas del cielo, cuando Abraham todavía no tenía ni un hijo. Eso mismo apunta al Evangelio. Nosotros que hemos creído en el que le dio vida a Cristo Jesús, resucitándolo de entre los muertos. Dios le dice que hagan un pacto, o que iba a hacer un pacto con él, atravesando animales. Esa era la forma en aquel tiempo. Hoy nos damos la mano, firmamos un contrato. Pero básicamente Dios lo hizo así, le hizo una promesa a Abraham. Le asegura que su descendencia sería extranjera en tierra ajena por 400 años. Eso fue el tiempo desde que Abraham llegó a la tierra de Canaán hasta que Moisés sacó a Israel de Egipto. Y Dios promete que juzgaría a la nación de Egipto y que Abraham moriría en buena vejez. En otras palabras, Dios le promete a Abraham que él continuará la obra mucho después de su muerte. Nosotros somos temporales, estamos puestos para servir a nuestra generación. La obra es eterna y Dios se asegurará de cumplirla. En la cuarta generación volverán acá por medio de Josué y Caleb. 4 generaciones desde que entraron a Egipto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de
Egipto hasta el río Éufrates. Y la simiente de Abraham se multiplicó y llegó a ser la nación de Israel primeramente. Y en el libro de Nehemías vemos cómo Dios aún recuerda su pacto y los protege de los adversarios que se levantan contra ellos, mientras su pueblo cree y confía en sus promesas. Cuando los adversarios de los judíos oyeron que estaban reedificando la ciudad, se enojaron y se burlaron de ellos. Pero su pueblo, los hijos de Dios, se fortalecieron en su confianza en el Señor. Se levantó una conspiración por parte de los enemigos de Israel para ir a atacar Jerusalén y destruirlos. Otros habitantes de Judá vinieron también a desanimarlos. Estaban fuertemente hostigados bajo el temor, bajo las dudas, bajo las cargas. Pero Nehemías se fortaleció. Y dice el texto: por las partes bajas detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo, por las familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, yo soy tu defensa, no temas. Lo mismo el Señor le dice a través de Nehemías. Es importante notar que Dios no habla ni en el libro de Esdras ni de Nehemías, no con voz audible, pero sí está su palabra, sí están estos hombres fieles que confían en Dios, que confían en sus promesas. No debemos temer, amados hermanos, porque nuestro Dios es un Dios grande. Ahora tampoco debemos ser negligentes. Les dice: no temáis, vuestro Dios es grande y temible. Pelead por vuestros hermanos. Nosotros debemos pelear. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían las lanzas. Y Nehemías puso al pueblo con una mano a trabajar en la reedificación del muro y con otra mano teniendo una jabalina como defensa. Así Cristo nos ha puesto a nosotros. Continuamos edificando, construyendo, haciendo avanzar el reino, edificando a su iglesia, descansando en su poder conforme a las promesas que Él nos ha hecho. Y con la otra debemos andar alerta contra las acechanzas del diablo, contra los poderes espirituales, contra la carne y el mundo, contra nosotros mismos, para sujetar nuestro cuerpo en sujeción. Nehemías tenía enemigos externos, poderosos, pero nosotros tenemos un enemigo interno aún más poderoso y terrible, que es nuestra carne, que es nuestro pecado. Pero tenemos un Señor, un Dios, que es mucho más poderoso que cualquier rey humano. Nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, quien con su muerte venció el pecado. Por eso no tenemos que temer. El Señor nos recuerda a nosotros de la misma manera: no debemos temer. Dios guarda a su simiente. Siglos después, Dios continuaba protegiendo a los herederos de Abraham, a los descendientes de Abraham, según la carne. Y de esa misma manera, Él continúa defendiendo a su pueblo en este día. Y de la misma manera que Nehemías no se despojó de sus armaduras,
De la misma manera que él y sus hombres estaban alerta para defender y proteger al pueblo que edificaba, así Cristo tiene sus ojos puestos sobre nosotros, para defendernos y guardarnos en medio de toda tentación cuando clamamos a Él, para librarnos, bendecirnos y fortalecernos en su presencia. Y nos ha dado su armadura para que nosotros podamos estar firmes. Oh amados hermanos, Israel, como descendencia física de Abraham y heredero de las promesas de Abraham, como su simiente, solo era un tipo o figura, solamente era un modelo, un adelanto, porque la verdadera simiente de Abraham es Cristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Él es la verdadera simiente de Abraham y los herederos de Abraham son todos aquellos que creen de la misma manera que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo dice en Gálatas 3 que si nosotros somos de Cristo, ciertamente entonces somos linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. Cristo es la verdadera simiente de Abraham y nosotros somos el verdadero linaje de Abraham. Todos aquellos que confían en Dios por la fe. Ahora, Cristo mismo es Dios hecho hombre. Lo que Dios le prometió a Abraham, que en su simiente habrían de ser benditas todas las familias de la tierra, que su simiente llegaría a ser como las estrellas del cielo en multitud. Cristo lo cumplió al venir a redimir nuestros pecados. Dios mismo lo cumplió al hacerse hombre y venir a pagar por nuestros pecados en la cruz para tomar para sí un pueblo propio de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dios mismo vino a salvarnos. Dios mismo vino a conquistar nuestros corazones. Dios mismo vino a alcanzarnos con su gracia para que podamos ser justificados por medio de la fe, para que podamos descansar plenamente en Él. Nuestro Dios se hizo hombre y esto Cristo lo reveló. En el capítulo 14 se narra que la fama de Jesús llegó al conocimiento del rey Herodes Antipas y éste tenía la idea y otros más como él que Jesús era Juan el Bautista resucitado y se nos narra la muerte de Juan el Bautista, decapitado en una celada, en una trampa de Herodías a causa de la debilidad de Herodes. Pero Juan permaneció fiel a Dios hasta el momento de su muerte y esa fidelidad le costó la vida. Pero ahora Mateo nos da dos escenas donde demuestra que Jesús no es Juan el Bautista resucitado, sino que Él es Dios encarnado. Cristo llega a cierto lugar, se le acerca a las multitudes como siempre, allí están con sus discípulos. Hay prácticamente 12,000 personas, 5,000 hombres, y Cristo les dice a los discípulos que manden a todos a sentarse y con unos pocos panes y peces, el Señor los alimenta a todos. Él tiene el poder para crear todas las cosas. Él es aquel que nos sustenta y como Juan 6 añade a este milagro, Él es el pan de la vida. Él
es el que nos provee de todo cuanto necesitamos, amados hermanos. Nuestro Padre que está en los cielos sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. Acto seguido, los discípulos se montan en una barca. Cristo despide a las multitudes. Estando ellos en medio del mar, el Señor se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Al principio ellos se asustan, pero el Señor otra vez les dice, no temáis, no temáis. Esta palabra se repite en todos los textos, no tengan temor. Yo soy el nombre divino. Él es aquel que en el principio se movía sobre las aguas. Y Pedro les dice que le mande a ir a él sobre el mar, pero la duda llena el corazón de Pedro y habiendo dado unos pocos pasos sobre las aguas, de momento comienza a hundirse, mas Pedro clama al Señor porque lo libre. Y el Señor lo rescata, pero lo reprende por sus dudas y por su poca fe. Cristo una vez más calma al viento y los acerca a la orilla. ¿Qué nos está revelando? Que Él es, sí, la simiente de Abraham, Él es, sí, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero Él no es un simple hombre. Él es Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, hecho carne, nuestro Salvador, nuestro amigo. Es el Dios de la gloria, Él es el Dios a quien nosotros servimos. Aquel Dios que hace maravillas. Llegando entonces al capítulo 14 del libro de los Hechos, como habíamos mencionado en el podcast anterior, Pablo y Bernabé son perseguidos de Antioquía, salen de la ciudad y llegan a Iconio, y llegando predican el Evangelio. Los judíos una vez más se resisten, se niegan a creer, rechazan a la simiente prometida de Abraham y con eso ellos mismos se están rechazando como descendientes de Abraham. Espero esto se entienda. Cristo es el verdadero descendiente de Abraham. Los que lo rechazan, no importa, como dijo Juan el Bautista, que digan en su corazón, Abraham tenemos por padre. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese era su señal. Esa era la evidencia de que era un hombre de Dios, de que era amigo de Dios. Todos aquellos que creen en Dios y por medio de la fe son justificados. Todos aquellos que creen en aquel a quien Dios envió, aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos para darnos el perdón de pecados, son hijos de Abraham. Los que rechazan eso, los que se sostienen en incredulidad, no lo son. En Iconio Pablo predica, una vez más los judíos que no creían se resisten, blasfeman, se levantan en contra de ellos y Pablo y Bernabé huyen a Listra. Llegando a Listra, los de esta ciudad los confunden con divinidades en forma de hombres, a Hermes y Zeus, o en este caso, como dice, Mercurio y Júpiter. Pero Pablo y Bernabé rechazan el ser alabados y como hace el mundo siempre, como hace Satanás, primero nos extiende la mano y si la rechazamos luego se levanta con furia. De esa misma manera los que primero los adoraron y los idolatraron terminaron apedreando a Pablo y lo dejaron como muerto. Pero una vez restaurado, siendo rodeado por los discípulos,
Van a la ciudad de Derbe, una vez más predican allí el Evangelio y retornan, fortaleciendo a los discípulos en sentido contrario, visitando la ciudad de Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario, y el ejemplo de ellos lo demostró, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este es el reino de la gloria, el reino que está por manifestarse. Constituyeron ancianos, líderes, pastores en cada una de las iglesias. Los encomendaron al Señor y volvieron a la ciudad de Antioquía de Siria, de donde habían salido en el capítulo 13. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? Que la promesa de Dios es fiel, que Dios llevará a cabo su obra, la obra que se ha propuesto, que Cristo es un Señor todopoderoso, Él es Dios, que todos los que creen en Él estamos seguros, mas sin embargo, no será sin oposición, no será sin dificultades, no será sin sufrimientos. Pablo fue perseguido, apedreado, rechazado. Cristo mismo fue rechazado. Nehemías enfrentó la persecución de los adversarios. Todos, Abraham también, estaban llenos de temores y dudas. Pero el Señor siempre nos dice, no teman. Pedro y los discípulos dudaron, sintieron temor, no entendían las cosas del todo. Pero el Señor les dice y nos dice, no temas. Pablo y Bernabé también lo sabían, que no debían tener temor de los hombres. La fe echa fuera la duda. El perfecto amor echa fuera el temor. Debemos fortalecernos, amados hermanos, en las promesas de Dios, en el amor de Dios. Para fortalecer nuestra fe debemos echar mano de la fe que tenemos y no complacernos a nosotros mismos, para que seamos fortalecidos, edificados, para que sirvamos a Dios sin temor, confiando en sus promesas.